Adrián Villarreal señaló con un ademán desdeñoso el carrito de limpieza que empujaba Clara Méndez. El gesto fue tan brusco que un par de botellas de desinfectante tintinearon. Estamos ultimando cada detalle para la gala de esta noche, dijo con voz seca. Vendrán contratistas militares de primer nivel. Clara levantó la vista de la vitrina de cristal en la que pulía con cuidado varias condecoraciones. Terminaré en 10 minutos, señor Villarreal. Adrián frunció el ceño. Que sean 5. Y no toques nada de verdadero valor. Se giró hacia su asistente, un joven trajeado de sonrisa ansiosa por complacer, y añadió con sorna. ¿Sabes qué? Envíale una invitación. Será divertido ver a la señora de la limpieza intentando mezclarse entre militares de verdad. Clara bajó la cabeza. Fingía indiferencia, pero el comentario cayó sobre ella como un golpe. Adrián rió por lo bajo, satisfecho con su ocurrencia. Nadie en esa mansión de Alexandria se atrevía a contradecirlo. El salón principal, donde esa noche se reunirían generales retirados, coroneles influyentes y ejecutivos de defensa con contratos multimillonarios, brillaba bajo los candelabros. La empresa de Adrián, Villarreal Strategic Consulting, había construido un imperio gracias a conectar a las personas correctas con los contratos correctos. Era un mundo de dinero y poder, y él se sentía dueño de ambos. Clara, aparta ese carrito de la vitrina, gritó de pronto, como si las palabras de hacía un minuto hubiesen perdido efecto. Ella obedeció sin replicar, moviendo el carrito con movimientos silenciosos y medidos. Llevaba 18 meses trabajando en aquella casa, entrando temprano y saliendo tarde. Siempre discreta, siempre invisible. Adrián, con la corbata perfectamente ajustada, se acercó a su asistente. Será un espectáculo. Imagina a Nuestra Señora de la Limpieza entrando con su uniforme en medio de los coroneles. La pobre mexicana no sabrá ni dónde esconderse. El asistente arqueó una ceja, incómodo, pero asintió para no contrariarlo. Envíele una de esas invitaciones doradas, insistió Adrián. Quiero que esta broma quede perfecta. Esa misma noche, en un pequeño apartamento de paredes descascaradas, Clara recibió el sobre dorado. Su hija, Valeria, de 8 años, se sentó a su lado en el sofá. La niña, que había nacido con sordera profunda, observaba el rostro de su madre mientras ella leía el texto impreso con letras elegantes. Clara comprendió al instante lo que significaba, una burla más de Adrián. Una humillación cuidadosamente planeada. Pero algo en la expresión de Valeria, esa mezcla de curiosidad y entusiasmo, le impidió romper la invitación. Durante toda la semana, su hija había dibujado soldados para un proyecto escolar sobre héroes. En cada dibujo aparecía un uniforme azul marino y un fondo lleno de estrellas. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó Valeria con señas, moviendo sus pequeñas manos con fluidez. Clara miró de nuevo la tarjeta brillante. Luego miró a su hija, que esperaba una respuesta, los ojos abiertos de ilusión. Quizá había llegado la hora de dejar de ser invisible. Lo que Adrián Villarreal ignoraba era que Clara Méndez había ganado su lugar en cualquier sala llena de militares mucho antes de empuñar un trapeador. A la mañana siguiente, como de costumbre, Clara llegó temprano a las oficinas de Villarreal Strategic Consulting. Abría la puerta con su llave, recogía las bolsas de basura y se encargaba de que la sala de conferencias luciera impecable antes de que llegaran los ejecutivos. Era su rutina, y la hacía con disciplina militar. Una hora después, Adrián apareció con paso altivo. «Buenos días, Clara», dijo, ladeando una sonrisa irónica. «Cuando vengas esta noche a la gala, espero que tengas algo bonito que ponerte». Su socio, que lo acompañaba, soltó una carcajada. «Todavía no puedo creer que invites a la señora de la limpieza», dijo divertido. «Va a ser un espectáculo». Clara apretó la mandíbula. No respondió. No valía la pena. Esa tarde, después del trabajo, tocó la puerta del apartamento de al lado. Allí vivía Marina Duarte, una mujer robusta de mirada franca que había sido su compañera de armas. Tras 20 años en el ejército, Marina se había retirado, pero seguía llevando consigo la firmeza de una veterana. Sentadas a la mesa con un par de tazas de café, Clara le mostró la invitación. «¿A dónde te han invitado?», preguntó Marina, arqueando una ceja. «A la gala de Villarreal. Cree que es una broma». Marina se levantó, fue hasta su armario y regresó con una chaqueta azul marino impecable. «Ponte esto». Clara tocó la tela con los dedos. Era su propia chaqueta de uniforme, la que había dejado guardada en casa de Marina cuando su apartamento se volvió demasiado pequeño.
No sé si es buena idea, murmuró Clara. ¿Y si empiezan a hacer preguntas? Que pregunten, respondió Marina, con firmeza. Sacó 3 pequeñas medallas y las prendió en la chaqueta, una estrella de bronce, un corazón púrpura y una insignia de acción en combate. Te las ganaste con sangre y sudor. Es hora de dejar de esconder quién eres. Clara observó las medallas con un nudo en la garganta. Había servido en 3 misiones en Afganistán con la 82ª División Aerotransportada. Pero tras la muerte de su esposo en combate y el nacimiento de Valeria con problemas de audición, eligió un trabajo que le permitiera estar en casa. La limpieza le daba ese margen, aunque a costa de ser ignorada. Adrián no tiene idea de quién limpia su oficina, dijo Marina. Mañana, enséñale. Clara abrazó la chaqueta. Tal vez tenía razón. Tal vez era hora de demostrar que los héroes no siempre llevan traje y corbata. La noche de la gala, la mansión de los Villarreal resplandecía bajo luces cálidas y música de cuerdas. Los invitados, vestidos con trajes de diseñador y vestidos de cóctel, charlaban sobre negocios mientras brindaban con champán. Las paredes estaban adornadas con banderas militares y contratos enmarcados. Adrián, impecable en su smoking, saludaba a los contratistas más influyentes en la entrada. Comentaba entre risas que había preparado una sorpresa especial. Entonces la vio. Clara entró por la puerta principal con paso firme. Llevaba la chaqueta azul marino, pantalón negro y zapatos de tacón bajo. El cabello recogido en un moño pulcro. Las 3 medallas brillaban en su pecho. Caminaba erguida, con la calma y seguridad que solo un verdadero soldado podía transmitir. El murmullo en la sala se apagó poco a poco, como una ola que retrocede. ¿Es, tu señora de la limpieza? Preguntó incrédulo el coronel Salgado, uno de los principales clientes de Adrián. El anfitrión sintió como su confianza se desplomaba. Clara no parecía fuera de lugar. Al contrario, parecía encajar mucho más que él. Un mayor retirado se acercó a ella. Disculpe, señora, ¿esas son medallas de servicio? Sí, señor, respondió Clara con serenidad. ¿De qué unidad? 82ª División Aerotransportada. 3 misiones en Afganistán. El mayor asintió con respeto. Gracias por su servicio. Uno tras otro, veteranos y oficiales retirados comenzaron a rodearla. Reconocían en su porte y en su mirada algo que no podía falsificarse. Mientras tanto, desde el otro lado de la sala, Adrián observaba cómo la mujer que había querido ridiculizar se convertía en el centro de atención. Su broma estaba a punto de volverse contra él de una manera que jamás habría imaginado. El murmullo en la sala se había transformado en un silencio expectante. Los invitados, que al principio la habían mirado con desconcierto, ahora observaban a Clara con un respeto creciente. Adrián, con la copa de champán aún en la mano, intentaba sonreír como si todo formara parte de su plan. Pero el ligero temblor en su mandíbula lo delataba. El coronel Salgado fue el primero en romper el silencio. La 82ª División, dijo en voz baja, casi con reverencia. Señora, yo serví en Kandahar. Si estuvo allí, sabemos lo que eso significa. Clara lo miró de frente, sin titubeos. Estuve en Panjwai, 2010. Y en Ghazni, 2012. Un murmullo de reconocimiento recorrió la sala. No había duda, hablaba con la precisión de quien estuvo allí, no con la vaguedad de quien presume. El mayor retirado, que hasta entonces había permanecido callado, se inclinó hacia ella. Perdimos a 2 hombres de mi unidad en Ghazni. ¿Cuál era su puesto? Sargento de logística y apoyo en combate. El mayor parpadeó. ¿Entonces usted? Sí, lo interrumpió Clara suavemente. Fui parte de la unidad que escoltó la caravana después de la emboscada en la carretera 1. El hombre asintió en silencio, con los labios apretados. Sus ojos decían lo que las palabras no podían, que recordaba aquel día, que sabía lo que significaba estar allí. Mientras tanto, Adrián tragaba saliva. La situación se escapaba de su control. Lo que debía ser un espectáculo humillante se estaba transformando en un homenaje a la mujer a la que él había menospreciado durante meses. Señoras y señores, intentó intervenir, alzando la voz. No olvidemos el propósito de esta noche. Estamos aquí para hablar de negocios, de alianzas estratégicas, de futuro. Pero nadie lo escuchaba. Un general retirado, imponente incluso en su vejez, avanzó hacia Clara y le extendió la mano. No sabía que Villarreal contaba con alguien como usted entre su personal. Clara estrechó la mano con firmeza.
Él tampoco lo sabía, general. Las risas suaves de algunos invitados resonaron en la sala. No eran burlas, eran carcajadas discretas dirigidas a Adrián, el hombre que presumía de conexiones militares, mientras la verdadera veterana se encontraba frente a ellos. La velada continuó, pero con un giro inesperado. Los contratistas militares, que habitualmente seguían cada palabra de Adrián, comenzaron a acercarse a Clara. Querían escuchar sus experiencias, preguntarle sobre logística en condiciones extremas, sobre la resiliencia en escenarios de guerra. Ella respondía con calma, sin alardes. Contaba anécdotas duras, pero con un tono humano, nunca buscando protagonismo. ¿Sabe que nos mantenía unidos allá afuera?, dijo en un momento, mirando a un pequeño grupo de oficiales retirados. No eran las medallas, ni los ascensos. Era la certeza de que la persona a tu lado daría la vida por ti si fuera necesario. Un silencio reverente la rodeó. Incluso aquellos que jamás habían pisado un campo de batalla podían sentir el peso de sus palabras. Adrián, desde el otro extremo del salón, fingía atender una conversación sobre presupuestos, pero apenas escuchaba. Veía cómo los hombres y mujeres que definían su negocio, sus contratos, sus ingresos, su poder, se volcaban hacia Clara. Cerca de la medianoche, la atmósfera era completamente distinta. La mujer a la que Adrián había querido ridiculizar se había convertido en la voz más escuchada del evento. Algunos invitados incluso se acercaron a ella con propuestas concretas. Estamos trabajando en un programa de reintegración de veteranos, dijo una directora de fundación. Nos encantaría que compartiera su historia. Estamos evaluando consultores en logística de campo, añadió un ejecutivo canoso. Su experiencia sería invaluable. Clara sonrió con humildad. No buscaba contratos ni fama. Pero cada palabra era como una estocada contra el orgullo de Adrián. Él ya no podía contener la frustración. «¡Basta!», exclamó, levantando la voz más de lo debido. El salón entero se giró hacia él. No olvidemos quién organiza esta gala. Su voz temblaba de ira. Esta mujer es mi empleada de limpieza. Nada más. Un silencio tenso cayó sobre la sala. Clara respiró hondo. Dio un paso al frente y, con la serenidad de un soldado, respondió. Tiene razón, señor Villareal. Soy la persona que limpia su oficina. Pero antes de eso, fui la persona que cuidó de que hombres y mujeres regresaran vivos de misiones que usted ni siquiera imagina. Las palabras resonaron como un disparo. El general retirado que antes le había dado la mano miró con desdén a Adrián. Y gracias a gente como ella, usted tiene el privilegio de organizar estas galas. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Adrián apretó la mandíbula, incapaz de responder. Sabía que había perdido. Clara se retiró poco después, con la frente en alto. No necesitaba quedarse más tiempo. Había demostrado quién era, no solo ante Adrián, sino ante todos los que alguna vez podrían haber dudado de ella. Al llegar a casa, Valeria dormía profundamente en el sofá, rodeada de lápices de colores y un cuaderno lleno de dibujos de soldados. Clara se quitó los zapatos, dejó la chaqueta azul marino sobre una silla y acarició el cabello de su hija. En la mesa, todavía estaba la invitación dorada que Adrián había enviado con la intención de humillarla. Clara la tomó entre los dedos y sonrió con ironía. Lo que para él había sido una broma cruel, para ella se había convertido en la oportunidad de recuperar su voz, su orgullo, su identidad. Mañana hablaremos de héroes, mi amor, susurró en voz baja, aunque sabía que Valeria no podía oírla. Pero esta vez, hablaré de los héroes que nadie ve. Besó la frente de su hija y apagó la luz. En los días siguientes, la historia comenzó a circular entre los invitados a la gala. Lo contaban en cenas privadas, en reuniones de negocios, incluso en pasillos de Washington. ¿Escucharon lo que pasó en la casa de Villareal? La señora de la limpieza era en realidad una veterana condecorada. La anécdota se expandió como pólvora, y con cada repetición, el prestigio de Adrián se resquebrajaba un poco más. Algunos contratistas comenzaron a cuestionar su arrogancia. Otros se preguntaban si realmente era la clase de hombre en quien confiar millones de dólares y la seguridad de proyectos estratégicos. Mientras tanto, Clara continuaba con su vida sencilla. No buscaba fama ni venganza. Solo deseaba trabajar, cuidar de Valeria y, tal vez, volver a sentirse parte de una hermandad que había dejado atrás. Un viernes por la tarde, recibió una llamada inesperada. Era el general retirado que había estado en la gala. Señora Méndez,
Me preguntaba si estaría dispuesta a dar una charla en la Academia de Veteranos. Nuestros jóvenes soldados necesitan escuchar historias como la suya. Clara dudó un momento. Había pasado años evitando hablar de su pasado. Pero luego miró a su hija, que jugaba en la mesa con bloques de colores, y comprendió que quizá había llegado el momento de enseñar que la verdadera fuerza no está en esconderse, sino en mostrarse. Será un honor, general, respondió. Y así, la mujer que durante meses había sido invisible en la mansión de los Villarreal comenzó a recuperar su lugar en el mundo. No como una víctima, ni como una simple trabajadora de limpieza, sino como lo que siempre había sido, una soldado, una madre, una heroína silenciosa. Mientras tanto, en su oficina de cristal y acero, Adrián Villarreal revisaba informes con gesto sombrío. Había ganado contratos millonarios, sí. Pero en cada reunión, notaba las miradas, los silencios incómodos, los comentarios apenas velados. Su poder se sostenía aún, pero ya no era absoluto. Y todo por una mujer a la que había intentado ridiculizar. Una mujer que le había demostrado, frente a todos, que el verdadero respeto no se compra con dinero ni con galas, sino con honor. El auditorio de la Academia de Veteranos estaba lleno aquella mañana. Jóvenes soldados en uniforme, algunos recién graduados, otros a punto de ser desplegados, ocupaban las primeras filas. Detrás, instructores, oficiales retirados y familiares se acomodaban en silencio. En el estrado, Clara respiró hondo. Tenía las manos sudorosas, algo que nunca le ocurría en el campo de batalla. Había enfrentado explosiones, emboscadas y noches interminables de incertidumbre. Pero hablar frente a tantas miradas expectantes le resultaba un desafío distinto. El general retirado que la había invitado se acercó al micrófono. Hoy tenemos con nosotros a alguien especial, dijo con voz grave. Una mujer que sirvió con honor en la 82ª División Aerotransportada, que enfrentó lo que muchos de ustedes enfrentarán, y que supo reconstruir su vida después del uniforme. Les presento a la sargento Clara Méndez. Los aplausos llenaron la sala. Clara dio un paso adelante, con la chaqueta azul marino puesta, las medallas brillando bajo las luces. Buenos días, comenzó, con voz clara. Yo no soy oradora, ni política. Soy soldado. Y también soy madre. Las primeras filas guardaron un silencio absoluto. Cuando servimos en combate, aprendemos que no hay margen para el orgullo ni para las máscaras. Aprendemos que dependemos unos de otros, que la vida del compañero puede estar en tus manos. Y que tu vida puede depender de alguien que ni siquiera comparte tu idioma, pero sí tu misión. Su voz no temblaba. Había encontrado un ritmo, una verdad que no necesitaba adornos. Cuando dejé el ejército, pensé que lo más duro ya había pasado. Pero descubrí otra batalla, la de ser invisible. Pasé años limpiando oficinas donde nadie me miraba a los ojos. Y lo acepté, porque tenía una hija que cuidar. Pero lo que nunca dejé fue mi historia. Esa sigue conmigo, en cada cicatriz y en cada recuerdo. Los jóvenes soldados la escuchaban con atención. Algunos asentían, otros apretaban los puños como si reconocieran en sus palabras un eco de lo que estaban a punto de vivir. Lo que quiero decirles hoy es simple, no permitan que nadie les robe lo que ya han ganado. El uniforme se guarda, las medallas se cuelgan en una pared, pero lo que han aprendido en combate se queda con ustedes para siempre. Y eso vale más que cualquier contrato, cualquier título, cualquier gala. El silencio posterior fue profundo. Luego, los aplausos explotaron como una ola. Clara bajó del estrado con el corazón latiendo con fuerza, pero también con una paz nueva. En la entrada del auditorio, varios jóvenes se acercaron a ella. Señora, gracias por sus palabras. ¿Podemos tomarnos una foto? Mi hermano está desplegado en Siria. Lo que dijo me recordó a él. Clara sonrió, posó para las fotos y estrechó manos. No buscaba protagonismo, pero comprendía que su voz podía ser útil, que tal vez había encontrado un nuevo propósito. Mientras tanto, a pocos kilómetros de allí, Adrián Villarreal enfrentaba su propio auditorio, una sala de conferencias en el corazón de Washington, donde debía presentar un informe estratégico ante potenciales socios. Se había preparado durante semanas, convencido de que aún podía mantener su reputación intacta. Pero apenas comenzó a hablar, notó las miradas frías, las preguntas incisivas. Señor Villarreal, dijo uno de los contratistas, hemos escuchado ciertos comentarios sobre la forma en que trata a su personal. Adrián esbozó una sonrisa artificial. Rumores. Ya sabe cómo son estas cosas.
Otro ejecutivo intervino. Curioso que esos rumores coincidan en describirlo como alguien arrogante y poco respetuoso con los veteranos. El sudor le perlaba la frente. Yo he apoyado a veteranos con donaciones generosas. ¿Y qué hay de la veterana que trabaja en su empresa? Lo interrumpió un coronel retirado. La señora Méndez. Adrián sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Ella es una empleada más. El silencio posterior fue letal. Nadie parecía convencido. Algunos ya tomaban notas en sus carpetas, otros intercambiaban miradas. Su prestigio, cuidadosamente construido, se desmoronaba frente a él. Esa misma tarde, Clara regresó a su apartamento con una mezcla de cansancio y satisfacción. Valeria corrió hacia ella con los brazos abiertos. ¿Cómo te fue, mamá? Preguntó con señas, los ojos brillantes. Clara se agachó y le devolvió el abrazo. Bien, mi amor. Muy bien. Sobre la mesa, la niña había dibujado algo nuevo, una mujer con uniforme, de pie frente a un grupo de jóvenes que la escuchaban. Encima, con letras grandes, había escrito, mi mamá es mi heroína. Clara sintió un nudo en la garganta. Besó la frente de su hija y pensó que, tal vez, todo lo que había sufrido tenía ahora un sentido. Días después, comenzó a recibir más llamadas. Una fundación quería que hablara en un programa de reinserción laboral para veteranos. Una universidad la invitaba a compartir su experiencia con estudiantes de historia militar. Incluso un medio local pidió entrevistarla. Clara aceptaba solo algunas invitaciones. No buscaba fama, pero entendía que su historia podía abrir puertas para otros como ella. Mientras tanto, Adrián veía cómo su nombre empezaba a asociarse con burlas en círculos donde antes era respetado. El hombre que quiso ridiculizar a una veterana se había convertido en su apodo no oficial. Una noche, solo en su despacho, miró por la ventana hacia la ciudad iluminada. Todo lo que había construido parecía tambalearse. Y todo porque había subestimado a la mujer que limpiaba su oficina. Una tarde de sábado, Clara y Valeria salieron al parque. El sol caía suave, y el aire olía a césped recién cortado. Valeria corría detrás de una pelota, riendo con su risa silenciosa, mientras Clara la observaba con calma. Se le acercó Marina Duarte, su vecina y amiga. Te vi en el noticiero anoche. No paraban de hablar de tu discurso en la academia. Clara se encogió de hombros. Nunca imaginé que todo esto pasaría. No lo buscaste, pero lo mereces. Y, si me preguntas, este es solo el comienzo. Clara sonrió. Por ahora, solo quiero estar aquí, viendo a mi hija jugar. Marina la miró con complicidad. Y lo mereces también. Pero no olvides que ahora tienes una voz. Úsala. No por ti, sino por todos los que siguen siendo invisibles. Clara asintió. Tenía razón. Ya no se trataba solo de ella. Esa noche, al acostar a Valeria, Clara se quedó un rato en la ventana, mirando las luces de la ciudad. Pensó en el pasado, en los convoys en Afganistán, en los compañeros caídos, en las noches en que dudaba si volvería a casa. Pensó también en el presente, en su hija, en las oportunidades que surgían, en la posibilidad de que su voz sirviera para algo más grande. Y pensó en Adrián Villareal. En cómo un hombre que creía tenerlo todo podía quedar desnudo de poder con solo enfrentarse a una verdad que no podía controlar. Clara suspiró y cerró la cortina. No le deseaba mal. Su caída era consecuencia de sus propias elecciones. Lo importante ahora era otra cosa, construir un futuro en el que ni ella ni otros veteranos tuvieran que esconder quiénes eran para sobrevivir. El proyecto Invisibles creció más rápido de lo que Clara había imaginado. En apenas 6 meses, ya se habían organizado talleres en 10 estados. Los veteranos acudían no solo a contar sus historias, sino también a escuchar las de otros, a reconocerse en los silencios compartidos y en las lágrimas que nadie juzgaba. Cada encuentro era distinto. En Houston, un exinfante de Marina relató cómo sobrevivió a 3 despliegues pero no pudo conservar a su familia al regresar. En Denver, una exmédica militar confesó que la guerra nunca terminó para ella, porque cada herida que curó se quedaba grabada en su memoria. Y en cada ciudad, Clara escuchaba con atención, sin pretender dar respuestas, solo ofreciendo la presencia de alguien que entendía. Pronto, la prensa comenzó a seguir el movimiento con mayor interés. Titulares como Los invisibles ya tienen voz o La veterana que cambió la narrativa llenaban portadas. Clara aparecía en programas nacionales, siempre con la misma humildad. Esto no se trata de mí, repetía una y otra vez. Esto se trata de nosotros.
Mientras tanto, Adrián Villarreal se encontraba en caída libre. Sus socios lo evitaban, los contratos se desmoronaban, y los eventos de gala que solían recibirlo como invitado de honor ahora no lo incluían ni en las listas secundarias. Pero Adrián no estaba dispuesto a rendirse. Si quieren guerra, tendrán guerra, le dijo a su nuevo asesor de relaciones públicas, un hombre joven con mirada calculadora. ¿Cuál es el plan, señor? Adrián se inclinó hacia adelante. Voy a exponerla. Si el mundo cree que Clara Méndez es un ángel, entonces es porque no han visto sus sombras. Nadie es perfecto. El asesor lo miró con cautela. Con todo respeto, señor, atacar a una veterana que inspira a miles podría volverse en su contra. No si lo hago con inteligencia, respondió Adrián, con una sonrisa fría. Solo necesito un error, una contradicción, algo que destruya la imagen que tanto les gusta. Clara, ajena a esas maniobras, seguía enfocada en su trabajo. Una tarde, después de un taller en Filadelfia, un grupo de jóvenes veteranas se le acercó. Queremos ayudar, dijo una de ellas, con energía en los ojos. No solo queremos contar nuestras historias. Queremos organizar, movilizar, dar apoyo a quienes aún están perdidos. Clara las abrazó con gratitud. Eso es exactamente lo que necesitamos. El proyecto no puede depender solo de mí. Ustedes son el futuro de esta iniciativa. Así comenzaron a formarse células regionales del proyecto Invisibles, lideradas por veteranos locales. Clara ya no era la única cara visible, había decenas, luego cientos, cada una con una historia que valía por sí misma. El contraataque de Adrián llegó en forma de un reportaje sensacionalista publicado en un medio digital. El titular era directo. La doble vida de la soldado Clara Méndez. El artículo insinuaba que Clara había exagerado su papel en el ejército, que su baja médica no fue por heridas de combate sino por problemas psicológicos, y que usaba su historia para obtener beneficios económicos. La noticia se esparció como pólvora. En cuestión de horas, Clara comenzó a recibir mensajes de apoyo y también de duda. Esa noche, Marina fue a verla. Encontró a Clara sentada en la cocina, con el celular en la mano y los ojos cansados. No dejes que esto te derrumbe, le dijo, firme. Dicen que estoy inventando todo, murmuró Clara. Que soy una oportunista. ¿Y qué sabes tú? Replicó Marina. Que cada cicatriz en tu cuerpo es real. Que cada noche sin dormir fue real. Que tu hija sabe la verdad. Eso es lo único que importa. Valeria apareció en la puerta, sosteniendo uno de sus dibujos. Era un retrato de su madre, con uniforme y una capa roja como la de los superhéroes. Clara la miró y sonrió débilmente. Tienes razón, susurró. No voy a dejar que él me quite esto. Al día siguiente, Clara convocó una conferencia de prensa improvisada frente al centro comunitario. Con la chaqueta azul marino puesta, habló con firmeza. No voy a responder a ataques personales, dijo ante los micrófonos. Mi historial militar está documentado. Mi vida está abierta para quien quiera conocerla. Lo único que quiero aclarar es que esto nunca se trató de mí. Se trata de los veteranos que aún hoy luchan en silencio. Su discurso fue transmitido en directo. Miles de comentarios inundaron las redes, esta vez con un tono diferente: estamos contigo, no estás sola, la verdad siempre se impone. Incluso varios compañeros de unidad de Clara, al enterarse de las acusaciones, salieron públicamente a respaldarla. Estuve con ella en Afganistán. Sé lo que hizo. Y sé lo que sacrificó, escribió uno en un comunicado que rápidamente se viralizó. El intento de Adrián había fracasado. Pero Adrián no se dio por vencido. En su despacho, lanzó el periódico contra el suelo. No puedo creerlo. Cada ataque la hace más fuerte. El joven asesor respiró hondo. Señor, quizá debería aceptar que la narrativa ya no está a su favor. Adrián lo fulminó con la mirada. No entiendes. Si ella gana, yo desaparezco. Y yo no sé vivir en el anonimato. Mientras tanto, el proyecto Invisibles daba un paso aún mayor: organizar una marcha nacional en Washington, para visibilizar a los veteranos olvidados. Clara estaba nerviosa. Nunca había encabezado algo tan grande. Pero cuando llegó el día, las calles se llenaron de miles de personas. Veteranos en sillas de ruedas, jóvenes recién licenciados, familias enteras con carteles que decían "no más invisibles". Clara caminaba al frente, tomada de la mano de Valeria. La multitud coreaba su nombre, pero ella levantaba las manos pidiendo silencio. No es mi nombre el que importa, gritó con fuerza.
Es el de todos los que no tienen voz. Hoy estamos aquí para recordar que servir a tu país no debería significar desaparecer después. El rugido de la multitud fue ensordecedor. Adrián miraba la transmisión desde su casa. El reflejo de la pantalla iluminaba su rostro desencajado. Miles marchando. Cientos de banderas. El nombre de Clara en cada titular. Por primera vez en su vida, sintió miedo. No miedo a perder contratos, ni a caer en desgracia social. Sino miedo real, el de ser olvidado, el de no significar nada. Ella me robó todo, susurró. Pero en el fondo sabía la verdad, Clara no le había robado nada. Él mismo lo había perdido todo, cegado por su arrogancia. Esa noche, al regresar de la marcha, Clara encontró una carta anónima en su buzón. No era una amenaza. Era una confesión. Señora Méndez, trabajé para Adrián Villareal durante años. Sé lo que está intentando hacer contra usted. Y estoy dispuesto a hablar. Él ya no merece seguir manipulando desde las sombras. Clara dobló la carta con cuidado. Sabía que aquello era solo el comienzo de una nueva etapa. El movimiento que había nacido de su silencio ahora tenía poder. Y ese poder podía acabar no solo con la invisibilidad de los veteranos, sino también con la impunidad de hombres como Adrián. Miró a Valeria dormida, abrazando su dibujo de la mamá superhéroe, y supo que estaba lista para lo que viniera. La carta no tenía firma, solo una caligrafía firme, ligeramente inclinada hacia la derecha. Clara la releyó varias veces, tratando de descifrar no solo las palabras, sino también la intención detrás de ellas. Sé lo que está intentando hacer contra usted. Y estoy dispuesto a hablar. Al día siguiente, en lugar de ignorarla, decidió seguir el instinto que tantas veces le había salvado en combate, la necesidad de verificar antes de confiar. Llamó al número que aparecía en la nota. Contestó un hombre de voz grave, con cierto temblor que no parecía fingido. ¿Señora Méndez? Soy Julio Ferrer. Trabajé para Villareal durante 8 años. Clara apretó el teléfono contra la oreja. ¿Por qué me escribe ahora? Un silencio breve, cargado de incomodidad. Porque vi lo que intentó hacerle. Yo, participé en algunos de esos ataques mediáticos. No directamente, pero sabía de ellos. Adrián me ordenaba que buscara información, que pagara a periodistas, que sembrara dudas. Y ya no puedo con la culpa. Clara cerró los ojos. Lo había sospechado, pero escucharlo en voz alta le removía algo profundo. ¿Qué quiere de mí? Preguntó con cautela. Nada. Solo quiero que sepa que puedo probarlo. Tengo correos, contratos, registros de pagos. Si usted quiere, puedo entregarlos. Clara inspiró hondo. Necesito tiempo para pensar. Esa noche, se sentó en la sala, con Marina a su lado. La carta y sus notas estaban sobre la mesa. Si acepto esta información, dijo Clara, puedo destruirlo. No solo como empresario, sino como persona. Marina la miró con seriedad. ¿Y qué problema ves en eso? Él intentó destruirte a ti. Sí, pero yo no empecé todo esto para vengarme, respondió Clara, con un nudo en la garganta. El proyecto Invisibles no nació para hundir a un hombre, sino para levantar a miles. Si lo uso contra él, ¿qué mensaje envío? Marina guardó silencio por un momento, luego apoyó una mano en el hombro de su amiga. Tal vez no se trata de venganza. Tal vez se trata de justicia. Mientras tanto, en su mansión cada vez más vacía, Adrián Villareal se aferraba a la ilusión de control. Había perdido contratos, aliados y prestigio, pero aún mantenía una red de contactos en la política y el sector privado. Necesito un golpe maestro, le dijo a su asesor, que ya mostraba signos de hartazgo. Algo que la haga desaparecer del mapa. El joven lo miró con frialdad. Señor, con todo respeto, quizá es hora de retirarse. Ella ya ganó la narrativa. Adrián golpeó la mesa. No me hables de narrativas. Yo no soy un personaje de cuento. Yo construí este imperio con mis manos, con mi astucia. Y no voy a dejar que un soldado con una chaqueta barata lo arruine todo. El asesor recogió sus papeles sin decir más. En el fondo, sabía que quedarse en ese barco era hundirse con él. Los días siguientes, Clara no dejaba de pensar en Julio Ferrer. Finalmente, lo citó en una cafetería discreta, lejos de cámaras y micrófonos. Era un hombre de unos 50 años, con cabello gris y ojeras marcadas. Parecía cansado de cargar con secretos. Aquí está, dijo, deslizando un sobremanila por la mesa. Correos electrónicos, facturas,
nombres de periodistas comprados. Todo lo que necesita. Clara no tocó el sobre. ¿Por qué hacerlo ahora? Julio bajó la mirada. Porque cuando lo vi atacarla, me vi a mí mismo. Yo también soy veterano, ¿sabe? Pero nunca tuve el valor de hablar. Me vendí por dinero. Y usted me recordó lo que significa el honor. Clara tragó saliva. ¿Y qué espera que haga con esto? Julio levantó la vista, con ojos cansados pero sinceros. Lo que su conciencia le diga. De regreso en casa, Clara colocó el sobre la mesa, junto a los dibujos de Valeria. La niña, curiosa, preguntó con señas. ¿Qué es eso? Clara sonrió débilmente. Es algo complicado, mi amor. Valeria escribió en una hoja, ¿es bueno o malo? Clara acarició su cabello. Eso depende de lo que haga con ello. Esa noche apenas durmió. Imaginaba los titulares y el contenido del sobre salía a la luz. Villarreal, descubierto en campaña sucia contra veterana. Sabía que aquello sería el golpe final para Adrián. Pero también sabía que, al hacerlo, pondría su propio rostro en el centro del escándalo, desviando la atención del verdadero propósito del proyecto Invisibles. En su mente, escuchaba la voz de sus compañeros caídos, no luches por ti sola. Lucha por todos. Al día siguiente, en una reunión del proyecto, compartió su dilema con el equipo. Tengo pruebas de que Villarreal orquestó los ataques contra mí. Pero no estoy segura de que usarlas sea lo correcto. Uno de los veteranos más jóvenes, que había perdido una pierna en Irak, habló con firmeza. Con todo respeto, sargento Méndez, él no solo la atacó a usted. Atacó lo que representa. Si no lo desenmascaramos, seguirá haciéndolo con otros. Una mujer veterana de la Fuerza Aérea añadió. No se trata de venganza. Se trata de proteger el movimiento. Si dejamos que quede impune, damos permiso para que otros lo intenten. Clara asintió lentamente. Comprendía el peso de sus palabras. Mientras tanto, Adrián seguía desesperado. Se enteró de que algunos de sus antiguos empleados estaban hablando con periodistas. Sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Una noche, solo en su despacho, abrió una botella de whisky caro y la bebió directamente de la boca. Frente al espejo, vio su reflejo desencajado. No van a olvidarme, murmuró, como una súplica. No van a olvidarme. Finalmente, Clara tomó una decisión. Convocó a una conferencia de prensa en el mismo centro comunitario donde todo había comenzado. Con el sobre en las manos, habló ante las cámaras. Hace meses, intentaron silenciarme con mentiras. Hoy puedo demostrar que no eran errores aislados, sino una campaña orquestada. Mostró algunos documentos, lo suficiente para evidenciar la manipulación sin caer en el morbo. No quiero centrarme en un solo hombre. Quiero centrarme en lo que esto representa, como el poder, cuando se usa con arrogancia, puede intentar aplastar a los más vulnerables. Pero nosotros no somos vulnerables. Somos veteranos. Y no volveremos a ser invisibles. La sala estalló en aplausos. La noticia cayó como un terremoto en el mundo empresarial y político. Varios medios comenzaron investigaciones propias, destapando redes de corrupción alrededor de Adrián. Sus últimos aliados lo abandonaron. En su mansión, rodeado de silencio, Adrián comprendió que estaba solo. Todo lo que había construido, se había derrumbado. Clara, en cambio, regresó a casa exhausta pero en paz. Valeria la esperaba con un dibujo nuevo, una multitud marchando con pancartas, y en medio, una figura femenina con chaqueta azul. ¿Quién es? Preguntó Clara con una sonrisa. Valeria escribió, eres tú, mamá. Pero también somos todos. Clara abrazó a su hija con fuerza. Por primera vez, entendió que no había elegido entre justicia y propósito. Había encontrado un camino donde ambos podían convivir. El despacho de Adrián Villarreal estaba en penumbras. Las cortinas cerradas, las botellas vacías en el suelo y un silencio que solo se rompía con el tic-tac de un reloj olvidado en la repisa. Frente a él, una pila de cartas sin abrir, notificaciones legales, citaciones a declarar, rescisión de contratos. Todo lo que había evitado durante años ahora llegaba de golpe. Encendió la televisión y cambió de canal con furia. En todos, el mismo tema, Villarreal bajo investigación, el magnate caído, el proyecto de Clara Méndez gana legitimidad. Arrojó el control remoto contra la pared. Todos hablan de ella, susurró, con la voz ronca. Su reflejo en el vidrio le devolvió la mirada, un hombre envejecido de golpe,
con las ojeras marcadas y la piel apagada. Por primera vez, Adrián se sintió irrelevante. Mientras tanto, en el centro de coordinación del proyecto Invisibles, Clara revisaba una mesa llena de carpetas. El movimiento había crecido tanto que ya no bastaban las charlas y marchas, había solicitudes de ayuda legal, programas de reinserción laboral y peticiones de apoyo psicológico en distintos estados. Un joven voluntario le mostró un correo impreso. Es del Congreso. Quieren que usted hable en una audiencia sobre veteranos la próxima semana. Clara lo tomó con sorpresa. ¿El Congreso? Sí. Están evaluando nuevas políticas de reinserción. Y quieren escucharla a usted. Clara respiró hondo. Era un paso enorme, pero también una responsabilidad que pesaba como plomo. Esa noche, conversó con Marina en la cocina. ¿Y si no estoy preparada? Preguntó Clara, removiendo el café sin beberlo. ¿Preparada? Replicó Marina. Llevas toda la vida preparándote. Cada día que pasaste invisible, cada lucha silenciosa, cada palabra que has dicho desde que comenzaste este camino. Si alguien puede hablar allí, eres tú. Clara sonrió débilmente. Tengo miedo de que el movimiento pierda su esencia. Que se convierta en política, en discursos vacíos. Eso solo pasará si lo permites, respondió Marina con firmeza. Mientras recuerdes por qué empezaste, nadie podrá robarte el rumbo. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Los medios anunciaban la audiencia como un evento clave. Algunos la llamaban la voz de los invisibles. Otros, en cambio, cuestionaban su legitimidad, alegando que no tenía formación académica ni experiencia política. Clara se mantuvo serena, aunque por dentro sentía la presión. Pasaba las noches repasando notas, leyendo informes y, sobre todo, recordando historias de veteranos que había escuchado en los talleres. Si hablo por ellos, no puedo equivocarme, se repetía. En paralelo, Adrián observaba el caos desde la sombra. Había perdido sus asesores, pero aún tenía contactos en ciertos medios sensacionalistas. Con los pocos recursos que le quedaban, comenzó a difundir mensajes que buscaban dividir al movimiento. El proyecto Invisibles ya no es de los veteranos, es de Clara Méndez. Una madre soltera al frente de un movimiento nacional, ¿quién está realmente detrás? Las publicaciones no tenían fundamento, pero empezaron a sembrar dudas en algunos círculos. Clara recibió mensajes de veteranos preocupados. Dicen que estamos siguiendo un culto a la personalidad. ¿De verdad esto no se convertirá en un partido político? Clara entendió que el verdadero reto no era solo hablar en el Congreso, sino mantener la confianza de quienes habían depositado en ella su voz. El día de la audiencia llegó. El Capitolio estaba repleto de periodistas, cámaras y legisladores. Clara se sentó frente al micrófono, con la chaqueta azul marino puesta y una carpeta en las manos. La presidenta de la comisión le dio la palabra. Clara respiró hondo y comenzó. Señores y señoras del Congreso, no vengo aquí como experta en leyes ni como académica. Vengo como veterana. Como madre. Como alguien que sabe lo que es servir a su país y luego regresar a casa para descubrir que ya no hay lugar para ti. Los murmullos en la sala se apagaron. He conocido a veteranos que han dormido en sus autos porque no consiguen empleo. He escuchado a compañeras que sienten que su servicio fue borrado porque no tienen medallas que mostrar. He visto lágrimas de hombres que sobrevivieron a la guerra, pero no a la indiferencia de su propio país. Su voz se quebró un instante, pero se recompuso. No les pido discursos. No les pido promesas vacías. Les pido que recuerden que cada uniforme que se guarda en un armario pertenece a una vida que merece ser vista, escuchada y respetada. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos. Algunos legisladores se pusieron de pie. Clara no sonrió. Solo inclinó la cabeza con gratitud, consciente de que no hablaba por ella, sino por todos los que habían confiado en su voz. Al salir del Capitolio, la esperaban decenas de veteranos. Algunos la abrazaron, otros le estrecharon la mano. Valeria, que la había acompañado, le sonrió con orgullo, levantando un cartel que decía, «Mi mamá habla por todos». Clara la abrazó con fuerza. Esa noche, en una habitación oscura y silenciosa, Adrián vio la transmisión repetida en las noticias. La imagen de Clara en el Congreso, los aplausos, los titulares, la voz de los invisibles llega al Capitolio. Se dejó caer en el sillón, con el whisky en la mano. Una risa amarga escapó de sus labios. «Ganaste, Méndez», susurró, con una mezcla de rabia y resignación. Pero esto aún no termina. Clara,
en cambio, estaba lejos de celebraciones. Sabía que la audiencia había sido un triunfo, pero también comprendía que el movimiento estaba entrando en un terreno más complejo. La política comenzaría a tocar sus puertas con más fuerza. Había quienes querían convertir el proyecto Invisibles en un partido, otros en una marca, otros en una herramienta de campaña. Esa noche, en la mesa de la cocina, Clara habló con Marina. Tengo miedo de que el movimiento se rompa, confesó. Que nos dividan, que nos usen. Marina le tomó la mano. Entonces tu tarea ahora no es solo dar voz. Es proteger lo que has creado. Clara miró hacia la habitación donde Valeria dormía. Su hija era la brújula que le recordaba lo esencial. Tienes razón, susurró. No dejaré que nadie robe esto. Ni Villarreal, ni políticos, ni medios. Invisibles seguiremos siendo nosotros, pero juntos. En algún lugar de la ciudad, Adrián escribía frenéticamente en su computadora. No planes de negocios, no contratos. Un manifiesto personal, un intento desesperado de recuperar sentido en su vida. Su caída era evidente. Pero en su mente, aún quedaba una llama encendida. Una llama peligrosa. El manifiesto de Adrián Villarreal no era un documento ordenado ni un plan de negocios como los que había redactado en su época dorada. Eran páginas sueltas, garabateadas con rabia, llenas de frases como me robaron la voz. Ella no es nadie sin mí, si caigo, caerán conmigo. Pero en medio de aquel caos, había una idea clara, un ataque final, uno que no se basaba en contratos ni en influencia política, sino en lo único que todavía sabía manejar, la manipulación. Mientras tanto, en el centro del proyecto Invisibles, Clara enfrentaba su propio desafío. El éxito de su comparecencia en el Congreso había atraído a nuevos aliados, pero también a oportunistas. En una reunión, varios miembros discutían acaloradamente. Deberíamos registrarnos como partido político, decía uno, con entusiasmo. Así tendremos poder real de decisión. ¿Y qué pasará con los que no quieran entrar en política? Replicó otra mujer, veterana de la Marina. Esto no se fundó para campañas, sino para apoyo. Las voces se elevaron. Algunos pedían un brazo político, otros un brazo empresarial, otros insistían en mantenerlo como un movimiento comunitario. Clara levantó la mano para pedir silencio. Compañeros, lo peor que podríamos hacer ahora es dividirnos. Invisibles no nació para servir a intereses individuales, sino para unirnos. Si nos convertimos en facciones, habremos perdido antes de ganar. Las palabras calmaron a algunos, pero no a todos. Clara lo sintió en el aire, la unidad se estaba resquebrajando. Esa noche, recibió un correo anónimo. El asunto decía, tus héroes no son tan puros. En el cuerpo del mensaje, había documentos escaneados, supuestas pruebas de que algunos miembros del movimiento habían recibido dinero de empresas privadas a cambio de apoyo público. Clara frunció el ceño. La información no estaba verificada, pero si llegaba a la prensa podía destruirlos desde dentro. Le mostró el correo a Marina. Esto huele a trampa, dijo su amiga. ¿No ves? Es Villarreal. Clara lo sabía. Pero también sabía que, aunque fuera falso, el daño ya estaba hecho, la duda había entrado. En su mansión, Adrián sonrió por primera vez en semanas al ver cómo algunos blogs y cuentas anónimas comenzaban a replicar las acusaciones. Un movimiento que se dice puro, financiado por los mismos que dice combatir, murmuró. Solo necesitan una grieta, y yo ya la he abierto. En el centro de reuniones del proyecto, los rumores se multiplicaban. Dicen que algunos líderes recibieron donaciones sospechosas. ¿Será cierto? ¿Y si todo esto es un montaje político? La desconfianza empezaba a crecer. Clara reunió al equipo central. No voy a permitir que la mentira nos divida. Vamos a investigar cada una de estas acusaciones y lo haremos de manera pública. La transparencia será nuestra arma. Un veterano levantó la voz. ¿Y si es verdad? ¿Y si hay gente aquí que se vendió? Clara lo miró directo a los ojos. Entonces caerán. Aunque sean mis amigos. El proyecto Invisibles está por encima de cualquiera de nosotros. Durante semanas, Clara y un pequeño grupo revisaron cuentas, donaciones y registros. Descubrieron que, en efecto, algunas empresas habían hecho aportaciones, pero todas estaban registradas legalmente y sin condiciones ocultas. Nada ilegal. Nada oculto. Cuando Clara hizo pública la auditoría, la mayoría respiró aliviada. Pero el daño no desapareció del todo.
algunos seguían sospechando, otros aprovechaban para sembrar discordia. Adrián, al ver que su estrategia no destruía al movimiento, decidió ir más lejos. Contactó con periodistas sensacionalistas y les ofreció entrevistas exclusivas a cambio de una cosa: espacio para difundir su narrativa. Apareció en televisión, con traje impecable y una sonrisa ensayada. No tengo nada contra la señora Méndez, dijo. Pero la gente debe saber que no todo es tan noble como parece. ¿Quién financia realmente su movimiento? ¿Por qué tanto interés político de repente? Las preguntas quedaron flotando en el aire, sin pruebas sólidas, pero suficientes para alimentar sospechas. Clara vio la entrevista en la oficina, rodeada de su equipo. No va a parar, dijo Marina, con el ceño fruncido. Está desesperado. Clara apretó los labios. Entonces tendremos que hacer lo que él nunca pudo, hablar con la verdad, aunque duela. Convocó a una asamblea abierta, transmitida en vivo por Internet. Allí, frente a cientos de veteranos y simpatizantes, habló con claridad. Algunos nos acusan de ser un movimiento manipulado, de tener intereses ocultos. No voy a responder con ataques. Voy a responder con hechos. Mostró los registros financieros, los nombres de donantes, las auditorías completas. No tenemos nada que ocultar. Y si alguien aquí tiene dudas, está invitado a revisar los documentos personalmente. Luego miró a la cámara. La diferencia entre ellos y nosotros es esta: ellos esconden, nosotros mostramos. Ellos dividen, nosotros unimos. El público aplaudió. Algunos veteranos se acercaron a abrazarla. La confianza, aunque golpeada, comenzaba a recuperarse. Pero no todos estaban convencidos. Esa misma noche, Clara recibió un mensaje de un miembro del proyecto. Tu discurso estuvo bien, pero no todos confían en ti. Algunos creemos que esto ya no nos pertenece. Estás tomando decisiones sola. Clara cerró los ojos. Entendía el peso de esas palabras. Aunque luchaba por la transparencia, la figura de líder única empezaba a generar recelo. En paralelo, Adrián observaba desde su sala, con el vaso en la mano. Puedes mostrar todos los papeles que quieras, Méndez, murmuró. Pero la duda es como el veneno, una vez entra, nunca se va del todo. Encendió un cigarrillo y comenzó a escribir otro comunicado. Sabía que estaba perdiendo, pero también que todavía podía hacer daño. Clara, en su casa, se sentó junto a Valeria. La niña, como siempre, dibujaba en silencio. Esta vez, era un círculo de personas cogidas de la mano, con una grieta en medio. ¿Qué es eso?, preguntó Clara. Valeria escribió en una hoja: todos juntos, pero algunos quieren irse. Clara acarició su cabello. Entonces habrá que sanar esa grieta, ¿verdad? Valeria asintió, sonriendo. En el horizonte, el proyecto invisible seguía creciendo, pero también se hacía más frágil. Clara lo sabía: los movimientos no mueren por golpes externos, sino por divisiones internas. Y en algún lugar, Adrián Villarreal esperaba el momento exacto para empujar esa división hasta el límite. El invierno cayó sobre la ciudad con un frío áspero. Las calles parecían más vacías de lo habitual, pero en las redes sociales ardía un fuego invisible: rumores, acusaciones, teorías sobre el proyecto invisibles. En foros y grupos anónimos empezaron a circular mensajes: Clara Méndez está manipulando a los veteranos para su propia agenda. El proyecto Invisibles ya no representa a todos, solo a su círculo cercano. Clara sabía de dónde venían esas voces. Adrián había perfeccionado el arte de infiltrar dudas, como gotas constantes que terminan por erosionar la roca más firme. Una noche, mientras Clara revisaba documentos en el centro comunitario, entró un grupo de veteranos con semblante duro. Queremos respuestas, dijo uno de ellos, un hombre alto, con barba y mirada cansada. ¿Es cierto que recibiste una oferta de un partido político para postularte? Clara se quedó helada. Sí, la recibí, respondió con calma. Y la rechacé. No vine a esto para convertirme en candidata. Pero los hombres no parecían convencidos. Eso dices ahora. ¿Y mañana? ¿Qué pasa si un día decides hablar en nombre de todos sin consultarnos? Clara respiró hondo. El proyecto Invisibles no es mío. Es nuestro. Si alguna vez me desvío de lo que somos, tendrán todo el derecho de apartarme. El silencio se hizo pesado. Finalmente, el veterano asintió, aunque sin del todo ceder. En su mansión cada vez más vacía, Adrián sonrió al recibir un informe de uno de sus últimos contactos.
Había logrado lo que quería, instalar la sospecha. Encendió la televisión. En un canal local, un analista decía con tono grave: el proyecto Invisibles ha hecho mucho ruido, pero sus líderes parecen más interesados en el poder que en ayudar a los veteranos. Adrián brindó con el vaso en alto. Pueden derribarme a mí, pero nunca confiarán del todo en ti, Méndez. Marina fue la primera en notar el desgaste en Clara. No puedes cargar con todo tú sola, le dijo, mientras caminaban por el parque. No quiero que el movimiento se parta, respondió Clara. Pero si cedo demasiado, me acusan de débil. Si tomo decisiones firmes, me acusan de autoritaria. Marina la miró con seriedad. Tal vez el problema es que sigues pensando que debes ser la voz principal. Quizás ha llegado el momento de que el movimiento tenga más de una cara. Clara guardó silencio. La idea le pesaba, pero también tenía sentido. Unos días después, convocó a una asamblea abierta. El salón estaba lleno, el ambiente tenso. Compañeros, dijo Clara, con la voz firme. He escuchado sus dudas y entiendo su desconfianza. Nadie debe cargar solo con la representación de todos. Por eso propongo que el proyecto Invisibles tenga un consejo de liderazgo, elegido por ustedes. Yo seré solo una más en ese consejo. El murmullo recorrió la sala. Algunos sonrieron con alivio, otros parecían sorprendidos. Un veterano levantó la mano. ¿Está diciendo que va a soltar el poder? Clara asintió. No es poder lo que quiero. Es justicia. Y la justicia no se construye sola. El aplauso fue espontáneo, fuerte, liberador. En la televisión, Adrián observaba la transmisión en vivo. Su sonrisa se desmoronó. No, susurró, incrédulo. Eso no estaba en mis planes. Había apostado a que Clara se aferraría al liderazgo, que su ego la traicionaría. Pero ella había hecho lo impensable, compartirlo. Golpeó la mesa con rabia, derramando el whisky. No puedes ganar siempre. Gritó al vacío. La creación del consejo fue un proceso caótico pero necesario. Se eligieron representantes de distintas ramas militares, hombres y mujeres, jóvenes y veteranos mayores. Las discusiones eran intensas, a veces duras, pero algo cambió, el movimiento dejó de depender de una sola voz. Clara sentía alivio. Por primera vez, podía respirar sin la presión de cargar con todo. Marina la abrazó después de la primera reunión del consejo. ¿Ves? Le dijo. Ahora ya no eres el blanco único. Clara sonrió, aunque sabía que eso no significaba el fin de los problemas. Adrián, en cambio, se sumía cada vez más en la oscuridad. Sin aliados, sin imperio, sin familia. Solo quedaba él y su obsesión. Una noche, mientras escribía otro discurso contra Clara, se detuvo frente al espejo. Vio a un hombre derrotado, con los ojos hundidos y el traje arrugado. ¿Qué me queda? Se preguntó en voz baja. El silencio fue la única respuesta. Al mismo tiempo, el proyecto Invisibles comenzaba a tener un impacto real. Gracias a la presión mediática y la audiencia en el Congreso, se aprobaron fondos para programas de reinserción laboral y apoyo psicológico a veteranos. Los medios hablaban menos de Clara y más del movimiento en sí. Eso era lo que ella quería. Sin embargo, en el fondo, sentía una mezcla de alivio y tristeza. Había entregado parte de sí para que el movimiento sobreviviera. Y aunque lo sabía necesario, no dejaba de dolerle. Un día, mientras caminaba con Valeria, la niña le mostró un dibujo nuevo, un grupo de personas en círculo, y en el centro, una estrella. ¿Qué significa? Preguntó Clara. Valeria escribió en una hoja, la estrella eres tú, pero no estás sola. Los demás también brillan. Clara la abrazó con lágrimas contenidas. Gracias, mi amor. Me haces recordar lo que importa. En su mansión, Adrián bebía solo. El teléfono sonó, un periodista buscaba otra entrevista. No, respondió Adrián, con voz apagada. Ya no importa. Colgó y se quedó mirando la nada. La batalla que había librado contra Clara no había terminado con una victoria ni una derrota gloriosa. Había terminado con él mismo, consumido por la obsesión. Esa noche, en el centro comunitario, Clara se reunió con el nuevo consejo. Hablaban de proyectos, de próximos pasos, de cómo mantener la unidad. Clara los escuchaba y sonreía en silencio. Por primera vez, comprendió que su papel no era liderar sola, sino sostener un espacio donde otros también pudieran alzar la voz. El proyecto Invisibles había sobrevivido al ataque externo y a la fractura interna.
Ahora, por fin, podía empezar a construir en serio. Pero en el horizonte, aún quedaba una pregunta abierta. ¿Qué sería de Adrián Villareal, el hombre que había dedicado su vida a destruirlos? ¿Se apagaría en silencio, o encontraría otra forma de irrumpir en sus vidas? Clara, aunque no lo decía en voz alta, lo presentía, la historia con él aún no había terminado del todo. La caída de Adrián Villareal había dejado huellas profundas, cuentas congeladas, socios huidos, su nombre asociado a corrupción y campañas sucias. Pero lo que más lo consumía no era la ruina económica, sino el vacío de no ser ya el centro de la conversación. Noche tras noche, sentado frente al televisor, veía cómo el proyecto Invisibles aparecía en los noticieros, cómo los veteranos lograban avances legislativos, cómo Clara hablaba menos de sí misma y más del movimiento. Ya no me necesitan, murmuraba frente al espejo. Ya nadie me necesita. La voz de su propia mente se tornó cruel. Eres un fantasma en tu propia historia. O haces algo ahora, o dejarás de existir. Mientras tanto, en el centro comunitario, Clara se preparaba para una nueva jornada. El Consejo había organizado un encuentro nacional de veteranos, talleres, charlas, mesas de apoyo. Sería el mayor evento hasta la fecha, con cientos de asistentes y la atención de la prensa. Es nuestra oportunidad de mostrar que seguimos unidos, dijo Clara durante una reunión de planificación. El entusiasmo era palpable. Pero en el fondo, Clara sentía un presentimiento extraño, como si algo oscuro se acercara. Adrián seguía escribiendo en su cuaderno, obsesionado. Ya no eran manifiestos de rabia, sino planes concretos. Había contratado a 2 hombres con dinero que aún le quedaba, antiguos contactos de dudosa reputación. Quiero que interrumpan ese evento, les dijo, con los ojos desorbitados. No me importa cómo. Una protesta, un escándalo, lo que sea. Que todo el mundo vea que ese movimiento es una farsa. Los hombres dudaron. Eso va a traer consecuencias, señor Villareal. Adrián sonrió con amargura. Las consecuencias ya las estoy viviendo. Solo me queda arrastrar a otros conmigo. El día del encuentro llegó. El salón estaba lleno de veteranos de todo el país, uniformes antiguos, prótesis, medallas guardadas en el bolsillo, historias invisibles que al fin encontraban espacio para compartirse. Clara caminaba entre ellos con Valeria de la mano. La niña miraba todo con asombro. ¿Ves? Le dijo Clara. Aquí nadie está solo. Valeria sonrió y levantó su cuaderno, todos juntos, como en mis dibujos. Clara la besó en la frente. Al mediodía, mientras Clara daba la bienvenida en el escenario, un grupo de hombres irrumpió en el salón con pancartas y gritos. El proyecto Invisibles es un fraude. Clara Méndez se vende a los políticos. Las cámaras de televisión giraron de inmediato hacia ellos. El caos se apoderó de la sala, algunos asistentes discutían, otros pedían calma. Clara levantó la voz por encima del tumulto. ¡Alto! El silencio fue parcial, pero suficiente para que su voz se escuchara. Aquí nadie será silenciado a la fuerza. Si tienen algo que decir, digan la verdad frente a todos. Los hombres dudaron. Su guión no contemplaba esa respuesta. Uno de ellos, nervioso, gritó. ¿Tienes dinero oculto? ¿Tienes apoyo de empresas que se aprovechan de nosotros? Clara lo miró fijo. Entonces muéstralo. Aquí y ahora. El hombre bajó la mirada. No tenía pruebas. Solo frases pagadas. Los asistentes empezaron a murmurar. Varios veteranos se levantaron y rodearon pacíficamente al grupo. No con violencia, sino con presencia. No queremos farsas aquí, dijo una mujer con bastón. Queremos respeto. Los intrusos, superados, salieron del salón. Lo que Adrián no esperaba era que todo quedara grabado y transmitido en vivo. Las imágenes mostraron a Clara enfrentando las acusaciones con calma, al movimiento respondiendo con unidad y a los infiltrados incapaces de demostrar nada. En cuestión de horas, los titulares fueron claros: Proyecto Invisible se enfrenta a intento de sabotaje con dignidad, la serenidad de Clara Méndez desarma a opositores. En su mansión, Adrián lanzó la botella contra la pared al ver la transmisión. No. No puede ser que siempre se salga con la suya. Caminaba de un lado a otro, con los ojos enrojecidos, hablando solo. Si las palabras no bastan, si los infiltrados no bastan, entonces tendré que hacerlo yo mismo. Esa noche, Clara estaba exhausta pero satisfecha. El encuentro había sido un éxito, pese al intento de sabotaje. Mientras Valeria dormía, se quedó en la cocina con Marina. ¿Te das cuenta?
dijo Marina. Antes eras tú contra él. Ahora es él contra todos nosotros. Clara suspiró. Y eso lo hace más peligroso. Adrián tomó una decisión final. Se vistió con un traje oscuro, guardó documentos en un maletín y salió de su mansión por última vez. No tenía plan de regreso. Si voy a desaparecer, dijo para sí, me aseguraré de que ella caiga conmigo. Al día siguiente, en el centro comunitario, Clara recibió una carta. No era anónima. Llevaba la firma de Adrián Villareal. Nos veremos pronto. Esta vez no habrá público ni aplausos que te salven. Solo tú y yo, frente a frente. Clara leyó las palabras con el corazón acelerado. Sabía que no era una amenaza vacía. Se quedó mirando por la ventana, hacia el horizonte frío. El pasado estaba regresando, y esta vez, sería un enfrentamiento definitivo. El mundo que Clara había conocido durante años se había transformado en solo unas semanas. La amenaza de Adrián Villareal había quedado atrás, confinado a registros policiales y un juicio que marcaría su caída definitiva. La justicia no había sido rápida ni fácil, pero había sido inevitable. La evidencia grabada en el almacén y los documentos de corrupción aseguraban que nadie podría manipular los hechos. Clara y Valeria regresaron a su hogar con la tranquilidad de que la vida podía continuar sin el peso de la amenaza inmediata. Cada rincón del apartamento, desde la sala hasta la pequeña habitación de Valeria, parecía irradiar una paz nueva. Las medallas de Clara, colocadas cuidadosamente sobre la repisa, brillaban suavemente a la luz de la tarde, como un recordatorio silencioso de que la valentía y la dedicación tenían recompensa. El proyecto Invisibles. Con el apoyo de Marina y otros veteranos de confianza, Clara fundó el Proyecto Invisibles, una organización dedicada a ayudar a militares retirados a reintegrarse en la sociedad civil, ofreciendo trabajo, capacitación y apoyo emocional. Su primera oficina estaba modesta, pero cada espacio estaba lleno de propósito y esperanza. Esto es solo el comienzo, dijo Clara mientras colocaba un cartel con el nombre del proyecto en la pared principal. No vamos a reemplazar la estructura gubernamental, pero podemos cambiar vidas aquí y ahora. Elena y Marcus de la historia original podrían haber representado este mismo tipo de red de apoyo en otra versión. Aquí, Clara se convirtió en líder de un movimiento que unía a personas invisibles y las hacía visibles a través de oportunidades reales y dignas. Cada veterano que cruzaba la puerta recibía no solo empleo, sino también respeto y reconocimiento. Valeria observaba a su madre con admiración. La pequeña de 8 años, sorda de nacimiento, comprendía ahora que la verdadera fortaleza no siempre se mostraba en uniformes o medallas, sino en acciones cotidianas, en levantarse cada mañana, proteger a los que amamos y construir algo que trascienda el ego. «Mamá, eres increíble», le dijo un día, usando sus signos. «Estoy orgullosa de ti». Clara sonrió, abrazando a su hija. «Y yo de ti, mi valiente. Siempre de pie, siempre fuerte». La justicia para Adrián. El juicio de Adrián Villareal fue rápido comparado con la magnitud de sus crímenes. Los documentos, testimonios y grabaciones recopiladas por Clara y Marina aseguraron su condena. Su reputación quedó destruida, y su imperio financiero colapsó. Nadie quedó engañado por su fachada de empresario exitoso, la verdad había prevalecido. Mientras tanto, Clara se concentraba en reconstruir la confianza de la comunidad a la que servía. Cada veterano contratado, cada familia apoyada, era una pequeña victoria que recordaba que la verdadera fuerza no se medía en dinero ni poder, sino en la capacidad de proteger, inspirar y liderar con el corazón. Reconocimiento y legado. Meses después, Clara recibió un homenaje público por su labor. La ceremonia tuvo lugar en un centro comunitario lleno de veteranos, familiares y colaboradores del Proyecto Invisibles. La ovación fue cálida, sincera, y Clara subió al escenario con la misma serenidad y dignidad que había mostrado en el almacén aquel día que enfrentó a Adrián. «Gracias a todos», dijo. «No estoy aquí por mí sola. Estoy aquí por cada persona que alguna vez se sintió invisible. Por aquellos que sirvieron y aún hoy luchan por encontrar un lugar, por una oportunidad, por dignidad. Este proyecto es para ustedes». La sala estalló en aplausos prolongados. Valeria, sentada en primera fila con su chaqueta azul marino a juego con la de su madre, levantó los brazos para aplaudir también. Sus ojos brillaban, llenos de orgullo y amor. La vida continúa. Clara, ahora segura de su propósito, equilibraba su trabajo con la crianza de Valeria. Los días estaban llenos de reuniones con veteranos, talleres de capacitación y supervisión de proyectos comunitarios,
pero también de momentos simples, ayudar a Valeria con la tarea, jugar en el parque, leer juntos en la noche. Cada gesto era un recordatorio de que lo cotidiano podía ser heroico. Un día, mientras caminaban por la plaza, Valeria tomó la mano de su madre y le dijo: «Mamá, gracias por enseñarme lo que es ser valiente». «No hay de qué, cariño», respondió Clara, besándole la frente. «Lo importante es que tú también lo sepas, los héroes no siempre llevan capas ni uniformes. A veces simplemente aparecen todos los días y hacen lo que pueden». Clara miró al horizonte, el sol cayendo sobre la ciudad. El miedo y la amenaza habían quedado atrás, reemplazados por un futuro lleno de oportunidades y justicia. Su vida no era perfecta, pero estaba llena de propósito y amor. Cada medalla, cada decisión, cada sacrificio había valido la pena. La historia de Clara, Valeria y todos los veteranos que habían sido invisibles se convirtió en un ejemplo de resiliencia y liderazgo verdadero. Un recordatorio de que la fuerza no reside en la riqueza ni en la manipulación, sino en la integridad, la valentía y el compromiso con los demás. El mundo había visto finalmente lo que Valeria siempre supo: su madre era una heroína.